Hola médicos, bienvenidos a la segunda parte de la evaluación inicial de estos videos de urgencias. Recuerden que la bibliografía que nos estamos basando pues, es del manual del ATLS de la 10ª edición. Y en esta ocasión pues, vamos a revisar lo que es la evaluación secundaria. Es importante comprender que la evaluación secundaria solamente va a comenzar una vez que la evaluación primaria haya sido completada satisfactoriamente. Quiere decir que hayamos terminado nuestro A, B, C, D, E correctamente y que no le haga falta nada de eso a nuestro paciente. También cuando la resucitación ya se encuentra en marcha, o sea, esto quiere decir que nuestro paciente ya no se encuentra inestable. Y por último, que las funciones vitales han mejorado. Quiere decir que si mi paciente aún se encuentra chocado a pesar de todo lo que ya le hicimos, probablemente requiera una evaluación primaria nuevamente para identificar dónde está sucediendo el problema. Todo esto se hace antes de pasar a una evaluación secundaria. Esta evaluación va a consistir pues, en una exploración física completa de pies a cabeza y de una historia clínica completa. Si nos pasamos en la historia clínica completa, sabemos que podemos utilizar una mnemotecnia que se conoce como amplia. Es importante que reconozcamos que esta información puede venir tanto de los paramédicos o del médico que se encargó de venirse en la ambulancia como de los familiares. Y tenemos que identificar todos los aspectos posibles que nos den cada uno de ellos y tratar de organizarlos en uno solo, porque a veces llegan muchos familiares. Cuando son traslados de un hospital a otro, llega otro familiar que ni siquiera estaba cuando inició el proceso y empiezan a divagarse las cosas, a que a lo mejor tomaba tal medicamento, que a lo mejor no tomaba, que a lo mejor estaba y todo eso, ¿no? Entonces hay que tratar de sacar una sola conclusión de todo lo que nos está dando las personas que acompañan al paciente traumatizado, ¿no? Entonces, sabemos que esa mnemotecnia se conoce como amplia, primero porque nos va a hablar de la A, significa alergias. A la hora de estar hablando de alergias, necesitamos identificar tanto alergias a medicamentos como alergias a alimentos, porque es muy importante saber esto. Al final de cuentas, a veces se nos puede ir de que nuestro paciente es alérgico. Ya sabemos que no es alérgico a ningún medicamento porque es alérgico a algún alimento y se le da el alimento una vez que el paciente está recuperado, ¿no? O en otras situaciones, que el paciente ha presentado reacciones alérgicas transfusionales, cosas y todo eso necesitamos saberlo en la medida de lo posible. Los medicamentos, tanto los medicamentos que utilizaron al momento de traerse al paciente o en su hospitalización previa o cuando lo encontraron los familiares o momentos antes de que el paciente se pusiera mal. Todo eso en relación a los medicamentos recientes. Hay que preguntar los medicamentos de uso habitual. Esos medicamentos de uso habitual nos pueden dar información acerca de las patologías que presente nuestro paciente, y también una de las cosas que hay que estar preguntando muy bien es si el paciente toma herbolaria o chochos. No, ¿por qué? Porque muchas de estas cuestiones, o que el paciente se encuentra con un desequilibrio hidroelectrolítico, con una lesión renal aguda o con una insuficiencia hepática aguda o cosas así, podemos adjudicarlas o pueden ser la causa responsable de los chochos que se mete el paciente de forma diaria y que no necesariamente sean un evento agudo que haya tenido el paciente. Por ejemplo, pacientes que se meten un montón de cosas y que están dañándose su riñón y el paciente viene con una lesión renal aguda, pero realmente es una lesión renal aguda sobre una lesión renal crónica ya establecida previamente. Cuestiones así, es por eso que necesitamos saberlo. También hay que ver las patologías que tenga nuestro paciente, porque en base a esas patologías podemos determinar cuál es el riesgo que va a presentar mi paciente de forma de pronósticos, ¿no? Saber a qué nos enfrentamos, cuáles van a ser las capacidades o las limitaciones terapéuticas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, un paciente que tiene antecedente de cardiopatía isquémica crónica, muy probablemente, o más bien tiene alto riesgo de presentar una insuficiencia cardíaca que a lo mejor no ha sido diagnosticada. Entonces nosotros le aumentamos mucho líquido a ese paciente y ese paciente pues se nos va a encharcar porque ese corazón es insuficiente para estar bombeando todo ese líquido. Cuestiones así, ¿no? O sea, son de las tipos de cosas que tienes que saber previamente para tratar de dar un manejo un poco más establecido en esa patología. Es importante también saber si nuestro paciente se encuentra embarazada, porque recuerden que va a cambiar muchas cosas, va a cambiar el pronóstico, las acciones que vamos a realizar y también va a cambiar
hacia dónde va dirigida nuestro paciente, porque, o sea, una urgencia obstétrica pues se va a gineco, no es de nosotros. O tenemos que integrarla con el servicio de ginecología. Cosas así, es importante saberlo. A lo mejor nuestra paciente se encuentra chocada, se encuentra en un mal estado, pero la realidad es que ese mal estado es secundario de que está en un embarazo ectópico, que se encuentra roto, ¿no? Y que no necesariamente sea otra cuestión. Estos tipos de cosas las necesitamos saber. Lo siguiente es que hay que ver las libaciones y los últimos alimentos que tuvo nuestro paciente, ¿no? Que si ha consumido tóxicos, que si ha consumido drogas recientemente, que si el paciente se encontraba alcoholizado, todo esto para tratar de justificar o de tratar de entender, pues a lo mejor el estado neurológico que tiene nuestro paciente. En relación a los alimentos es importante también conocerlo por la necesidad en ocasiones de que requiere una intervención quirúrgica y pues necesitamos de urgencia y que necesitamos comentar los riesgos que tiene esta intervención quirúrgica, ¿no? Todo eso es por la razón por la cual es importante saber también lo de los alimentos. Y por último, el ambiente y los eventos relacionados al trauma. Esto va en relación con todo lo que pueda pasar a su alrededor que nos pueda justificar o nos pueda dar una idea general de qué es lo que están pasando con nuestro paciente. Una vez le hicimos nuestro ABCD y nuestro paciente pues sigue con un estado neurológico bajo, nuestro paciente sigue con ya lo tenemos reanimado, pero el paciente sigue presentando constantes vitales limítrofes, o sea que no logramos sobrepasar una TAM de 70, 75, cuestiones así, ¿no? Entonces, esto del ambiente lo podemos relacionar con otra parte que describen aquí en la TLS, que son los mecanismos de lesión. Estos los mecanismos de lesión es muy importante saberlo porque les encanta preguntarlo directamente, o sea, la patología que tiene el paciente, te preguntan qué fue lo que le pasó al paciente, ¿no? O sea, te dicen, el paciente tiene una lesión renal, ¿qué fue lo que le pasó al paciente? ¿Cómo chocó ese paciente? Y te quedas así como que, ¿y eso cómo lo vas a saber? Bueno, pues eso viene aquí en el ATLS, ¿no? Que se conocen como mecanismos de lesión. Lo primero que vamos a hablar son los traumatismos cerrados, ya sabes que son en donde no hay una acción por una herida penetrante, arma de fuego, lesión blanca y todo eso no existe, sino que son a partir de contusiones. Esos pueden ser impactos en automóviles, pueden ser frontales, laterales y traseros, ¿no? En el impacto frontal, que es el que más suelen preguntar, pues las características es que te van a hablar de que el accidente, el volante se encontraba doblado, existe una impresión de la rodilla sobre lo que es el salpicadero o lo que es la barra de enfrente que está debajo del parabrisas, o que existe una fractura de ojo de buey. Esa fractura de ojo de buey es sobre el parabrisas, no sobre el ojo de la persona, ¿de acuerdo? O sea, esto para que también lo sepan, ¿no? Todo eso te va a decir, esas características te van a decir que el paciente tuvo un choque frontal. Y el paciente o las patologías que tú tienes que estar investigando es que desarrolle o verificar que no tenga fractura cervical, que no tenga tórax inestable, que no tenga contusiones miocárdicas, que no tenga neumotórax, fractura de vaso de hígado, lesiones craneales, luxación de cadera y o rodilla o fracturas posteriores de cadera o las fracturas faciales, ¿no? Porque es cuando se fue y se pegó de frente. También es importante en los impactos laterales identificar la presencia de un esguince cervical que sea contralateral, que es el que usualmente te llegan a decir. Y la fractura de pelvis o de acetábulo es otra de las que usualmente llegan a preguntarte cuando te dicen impacto lateral. También el neumotórax, la ruptura diafragmática, la fractura cervical, la lesión craneal, la disrupción aórtica, traumática, y otra de las que suelen preguntar por ahí más o menos porque te quieren saber si te sabes la anatomía básica, son las fracturas de vísceras como lo que es el hígado, el vaso y el riñón. Y obviamente te van a poner el lado donde está ocurriendo la fractura. Si es del lado izquierdo, pues a lo mejor es del vaso. Si es del lado derecho, pues a lo mejor es del hígado, ¿no? Pues por anatomía simple. Y también a nivel de los riñones, dependiendo de dónde esté ocurriendo o en qué nivel haya sucedido el golpe. Los impactos traseros, pues te van a hablar principalmente de lesiones de columna cervical, la lesión craneal, y aquí también te hacen referencia a las lesiones de tejidos blandos del cuello, que es otro que no comentan en ningún otro apartado, ¿no? También otros tipos de lesiones que podemos tener es la expulsión del vehículo, y aquí ojo con esto, en una expulsión vehicular puede tener cualquier tipo de mecanismo de lesión, y si la expulsión vehicular se acompaña de, no sé, algún tipo de desastre, pues puede tener hasta heridas penetrantes, ¿no? Por la salida de los vidrios y todo ese show, ¿no? Es importante conocerlo porque puede ser alguna preguntilla por ahí que te digan qué esperas encontrar en una expulsión vehicular, y si viene todas, pues son todas, ¿no? Todas pueden ser posibles. En un impacto de un automóvil sobre un peatón hay que
buscar en nuestros pacientes la presencia de lesiones craneales, la disrupción aórtica traumática, las lesiones viscerales abdominales por la contusión o por el choque, y también las fracturas de las extremidades, que ya pueden ser en extremidades superiores o en extremidades inferiores. Las caídas de altura, aquí lo característico, aparte de que les pasa todo, lesión craneal, lesión de columna axial, lesiones viscerales, fractura de pelvis o estábulo, es que usualmente cuando te las preguntan te dice que el paciente tuvo una fractura de calcáneo, ¿no? Entonces las fracturas de calcáneo pues se asocian a la caída de altura, y eso es una de las cosas que también suelen preguntar por ahí. Pasamos con el siguiente mecanismo de lesión, que son los traumas penetrantes, y ya sabes, pueden ser por arma blanca o por arma de fuego. Todo esto es como que un review general de lo que vamos a ver en los capítulos correspondientes de trauma del abdomen y trauma de tórax. A nivel de tórax, pues debes sospechar de tamponamientos cardíacos o de neumoemo o neumohemotórax, ¿no? En el abdomen izquierdo, pues diafragma y vaso. En el abdomen en general, las lesiones viscerales. Las heridas por bala, a nivel troncal, existe una alta probabilidad de que exista una lesión y que haya algún daño, y obviamente aumenta la mortalidad de los pacientes. Y es importante verificar los trayectos de entrada y de salida de las balas. ¿Por qué? Porque eso te van a predecir la lesión que pueda llegar a tener el paciente. En las extremidades se asocian a lesiones neurovasculares, también a la presencia de fracturas y pues obviamente al posterior desarrollo de síndrome compartimental por esa onda expansiva que tienen la mayoría de las municiones, ¿no? Las lesiones térmicas, que ya no entran parte del trauma penetrante, sino que ya son como que un apartado diferente, ¿no? Las lesiones térmicas van a producir una escara circunferencial, ya puede ser que sea a nivel torácico, que sea a nivel de una extremidad, que sea a nivel de la cabeza, etcétera. Pero lo importante de esto es que hay que identificar que puede haber un trauma oculto en estos pacientes y que a lo mejor no le estemos dando tanto énfasis porque la lesión era muy pequeña o algo por el estilo. En donde sucede mucho esto es con las lesiones eléctricas. A veces la lesión eléctrica no es tan llamativa a su exterior, pero el daño orgánico pues es muy importante. Los más característicos que te van a decir es que el paciente desarrolla algún tipo de arritmia cardíaca, puede haber mionecrosis o síndrome compartimental, principalmente en las extremidades. Y las lesiones por inhalación las tienes que identificar que van a causar problemas a nivel pulmonar, eso es más que obvio. Pero no solamente ahí, también puede haber intoxicación por monóxido de carbono, que lo vas a ver en forma generalizado. Y además también puede haber inhalación hacia vía digestiva, que también son parte de las lesiones que pueden llegar a provocar. Vas a tratar de identificar lesiones de alto riesgo o de quemaduras de alto riesgo porque estuvieron con exposición de humo y todo ese show cuando ya no tengan fibricias o pelitos de la nariz los pacientes, o que tenga pérdida de las cejas o cosas así, ¿no? Es cuando tú vas a identificar que es un paciente de alto riesgo y que tiene muy alto riesgo de tener quemaduras a nivel de la vía respiratoria, y que esto puede comprometer la misma vía y que hay que realizar un manejo de vía aérea avanzada. Es por eso que esta evaluación secundaria, la importancia es que todo lo que no lo pudo matar al inicio en la evaluación primaria, ya que ya controlamos lo que lo puede matar inmediatamente, hay que buscar las otras causas que pueden complicar a mi paciente en minutos o en horas dentro de su estancia en nuestro servicio, ¿no? Esa es la razón por la cual hay que hacer una buena evaluación secundaria. Entonces, continuamos con lo siguiente, que es el examen físico. Aquí en el examen físico nos vamos a detener más a hablar. No te voy a decir cómo se hace un examen físico porque esto no es tan útil para el ENARM y tampoco es algo que ya deberías de saber en la mayoría de ustedes. Y si no, pues hay que revisar libros de exploración física. Créanme que no pasa nada con aventarte una leída de exploración física de vez en cuando. Muchas cosas se nos van a olvidar, así que tampoco no es gran cosa. Pero bueno, vámonos con la cabeza. Hay que valorar si existe un déficit neurológico, aunque aquí en el ATLS se hace un apartado independiente para esto. Las lesiones scalp, que ya sabes que son las lesiones que llegan hasta el cuero cabelludo y se hace todo feo y todo ese show. Y o las lesiones que no involucran todo, ¿no? O sea, que no involucran todas las capas de la piel. ¿Por qué? Porque estas lesiones que tal vez existen, pues alguna fractura a nivel craneal, por eso hay que revisar, palpar todos los huesos de la cara, hay que ver la agudeza visual de nuestros pacientes, hacer una inspección correcta en todos ellos, ver datos de fractura de cráneo, también ver los movimientos oculares, a ver si no se encuentran restringidos, que también podrían ser secundarios a una fractura de cráneo, ver si tiene nuestro paciente edema facial. También en el cuello lo que vamos a tratar de identificar es la presencia de enfisema subcutáneo, que existe un desplazamiento traqueal que puede ser por alguna lesión
en el cuello, o puede ser secundaria una lesión torácica que está jalando esa tráquea hacia el lado contralateral, ¿no? Un neumotórax, lo que sea. También hay que ver las arterias carótidas, hacerle palpación de pulso y también estarle haciendo auscultación a las arterias carótidas. Nunca se les olvide eso. Hay que ver si las arterias soplan, si no soplan. Hay que tratar de identificar si existe alguna anormalidad. Tampoco hacer mucha compresión sobre las arterias porque puede hacer que el paciente se desmaye simplemente por reflejo vagal. Y también hay que, esto más que nada porque en la inspección, si tú te das cuenta que tiene las marcas del cinturón de seguridad sobre el cuello, pues tenemos que descartar que existan lesiones sobre las carótidas, que se haya diseccionado, que se haya roto, yo qué sé, ¿no? También valorar la protección cervical, si está bien colocada en esos momentos, la presencia de hematomas que puedan ser expansivos, un hematoma de fractura de facial, que a lo mejor en el momento en el que llegó el paciente pues estaba ligeramente edematizado y nada más, pero conforme avanzan las horas el paciente pues empieza a hinchar muchísimo más. Entonces en esos casos necesitamos determinar si vamos a requerir o si existe un hematoma por una disección aórtica o algo por el estilo. Hay que tratar de determinar si nuestro paciente está en alto riesgo de compromiso de esa vía aérea, más que nada eso. Y también la parálisis de los miembros, que nos puede ayudar a identificar si existen lesiones nerviosas sobre que se haya cortado, todo eso que sobre los nervios, y que pueda comprometer la movilidad de las extremidades, la sensibilidad de las extremidades, ¿no? Entonces es por eso que es importante también revisarlo. En el tórax, pues esto es muy simple, hay que hacer todos los pasos desde la inspección para ver si los movimientos son normales. Cuando la presencia de un movimiento normal, que tenga depresión en un área del tórax, que al momento en que tú empiezas a palpar le generas mucho dolor al palpar un reborde costal o que crepite ese reborde costal, yo que sé, ya te están hablando de que a lo mejor ahí hay un compromiso anatómico propio de la cavidad torácica. También hay que determinar la auscultación de los ruidos cardíacos. Y hay que determinar también la percusión de los mismos, porque a lo mejor estamos en la presencia de un hemotórax y cosas así, ¿no? A nivel abdominal y pélvico hay que ver la presencia de fracturas de pelvis, la presencia de quimosis, de ilíacos, de pubis, a nivel de los labios, del escroto. Todo eso son como que signos indirectos de que hay una fractura pélvica. Hipotensión inexplicada que no logres determinar. También esto secundario de hemorragias retroperitoneales, que todo está normal, pero resulta que hay una hemorragia retroperitoneal. En el perineo y recto, pues con el examen rectal se identifica la presencia de hemorragia digestiva baja y la presencia de hemorragias ureterales. El manual hace mucha referencia en que solamente se va a explorar o se va a hacer una exploración ginecológica en las pacientes que sospechemos que tengan riesgo, no a todos los pacientes se les tiene que realizar. El sistema musculoesquelético hay que ver o hay que evidenciar la presencia de fracturas, ver los movimientos de los brazos, si el paciente los puede mover, ver cómo los mueve, ver si existe limitación en los movimientos o si el paciente trata de evitar ciertos movimientos de aducción, abducción y todo ese morero que es de traumatología. Y nunca se les debe olvidar mirar la espalda de los pacientes. La exploración física no se completa hasta que no miras la espalda del paciente, porque a lo mejor a nivel de la espalda el paciente tiene la presencia de hematomas o de quimosis que te pueden dar datos indirectos de que hay una hemorragia. Al momento de que tú palpas a nivel retroperitoneal en la espalda, lo que son los sitios renales, pues puedes evidenciar ahí que existe dolor, yo qué sé, ¿no? O sea, tienes que identificarlo muy bien. También en los adultos mayores es importante siempre revisar la espalda, porque puede que llegue un adulto mayor que encontraron así en su casa, o sea, no sé, estaba a cargo de un cuidador o de un familiar, X, Y o Z, y de repente lo traen todos, el resto de los hijos, bien preocupados porque el paciente pues no responde, está chocado, está todo eso. Y resulta que el paciente tiene una escara en la espalda, a nivel sacro, que es del tamaño de toda su espalda, ¿no? Y que lo que le está teniendo el paciente pues, es un choque séptico y no es otra cosa. Entonces todo esto hay que irlo delimitando en esta evaluación secundaria. A nivel neurológico, ya sabes, escala de Comedia de Glasgow, columna, la columna o la protección de la columna, ya sea cervicales o de otro sitio que hayas decidido realizar, no se va a retirar hasta que se haya descartado una lesión, que se puede descartar pues con las radiografías iniciales, que ya sabes que son la AP de tórax, la AP de pelvis y que se puede recomendar la lateral de cervicales, ¿no?
Hay adjuntos de la evaluación secundaria, como vimos con la evaluación primaria. Esos son el uso de radiografías adicionales, pueden ser de columna o de extremidades. Por ejemplo, sospechamos que nuestro paciente pues tiene alguna fractura de una extremidad porque tiene limitación, porque crepita, porque tiene dolor, ¿no? Entonces ya solicitamos dirigidamente hacia ese sitio. También se puede tomar tomografías a cabeza, pecho, abdomen, principalmente en cabeza, pacientes que llegaron después de alguna caída y que estamos sospechando algún tipo de hematoma, cosas así, ¿no? A nivel del pecho, abdomen o de la pelvis y también de la columna vertebral. Hay otros estudios más invasivos, por ejemplo las urografías, cuando estamos sospechando de que haya habido una ruptura ureteral o de los ureteros, yo qué sé. También la angiografía cuando tengamos compromisos neurovasculares que necesitemos abordarlos. El ecocardiograma transesofágico si estamos sospechando de algún tipo de disección aórtica, que tengamos un paciente con FA que esté muy grave y que necesitemos saber inmediatamente si lo podemos cardiovertir o no lo podemos cardiovertir a ese paciente para tratar de descartar por la presencia de un trombo, ¿no? Cosas así. La broncoscopía en el contexto de aspiración de cuerpos extraños y las endoscopías también en el contexto de las hemorragias digestivas. Es importante, ya vamos a acabar, que siempre tengamos en mente que nuestro paciente hay que reevaluarlo, hay que ver sus constantes vitales, hay que ver los signos vitales de forma continua. Metas de uresis en adultos es de 0.5 mililitros por kilo y en pediátricos es 1 mililitro por kilo, ¿no? Aproximadamente esas son las metas de uresis que debemos de estar buscando en nuestros pacientes. Y esto es por hora en 24 horas, ¿no? Y ya posteriormente vamos a pasar a nuestro paciente a su tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo tiene que ser establecido, o que es cuando los urgenciólogos transfieren a los pacientes o suben a los pacientes, como usualmente se dice, al servicio correspondiente, ya sea medicina interna, sea cirugía o sea un servicio más especializado. Por ejemplo, si es una urgencia urológica, si es una urgencia oncológica, y así correspondientemente que se vayan acá al servicio que le corresponde, aunque muchas veces pues todo llega a medicina interna y luego ahí háganse garras, ¿no? Son como que cosas que suelen pasar a menudo, no sé si en todos los hospitales, pero pues son como que cosas que pueden pasar. Y bueno, con esto damos por concluido lo que es la evaluación secundaria, más bien. Como te das cuenta, lo siguiente, mantenido las constantes vitales de nuestro paciente, que esté todo ok, ya lo podemos explorar, ya le podemos hacer una historia clínica que sea amplia, no se te olvide esa mnemotecnia para no perder el hilo de lo que tienes que estar realizando, una historia clínica amplia y obviamente su exploración física de pies a cabeza, ¿no? O de cabeza a pies principalmente, porque así es como debería de ser, de cabeza a los pies. Tratar de evitar caer en hacer los machotes de la historia clínica, tratar de explorar muy bien lo que es posible a través de los posibles mecanismos de lesión, buscar de forma dirigida ese tipo de cosas o la patología que tenga mayor riesgo. Y en relación con el ANAM, aquí el consejo fundamental es que te aprendas los mecanismos de lesión, principalmente para que logres identificar qué es lo que te pueden estar preguntando o cómo te lo pueden estar preguntando. Muchas veces las preguntas van a ser, mi paciente tiene una fractura renal. ¿Cómo sucedió? Pues ya sabes que son laterales o acetabular. ¿Cómo sucedió? Pues puede ser lateral o puede ser de que el paciente se cayó de una gran altura. Si tiene una fractura de calcáneo, ya sabes que esto sí o sí pasa a ser fractura de calcáneo. Eso es lo más importante, yo creo, que de este video, lo que no se te debe de olvidar. Si quieres, vuelvo a repasar. Ese aspecto es con lo que yo más me quedaría. Y pues bueno, con esto damos por concluido esta segunda parte de la evaluación inicial. El siguiente capítulo ya vamos a meternos con lo que es trauma de tórax, trauma de abdomen y las consideraciones generales, el manejo de la vía aérea, el traumatismo craneoencefálico y todo ese tipo de temas que cada uno lo vamos a ver en su capítulo correspondiente. Y bueno, me despido de ti, te agradezco que hayas visto el video. Si tienes alguna duda, queja o sugerencia, ya sabes que son bienvenidas en la descripción o en la lista de los comentarios. Y por último, te invito a que no te pierdas los próximos videos de urgencias que van a estar saliendo aquí en el canal de YouTube. Soy el Dr. Treviño y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.